pertenezco a una agrupación un tanto menor dentro de la multicolor, que es el colectivo docente, y somos un grupo de compañeros, compañeras que nos juntamos para, bueno, para hacer actividades, para repensar un poco lo que está pasando en la educación, y no solamente en lo que tiene que ver con lo pedagógico, sino con todo lo que está, todo lo que, la estructura, ¿no?, de las escuelas, las condiciones laborales, de salario, que atravesado también por una coyuntura económica, social, política muy compleja, ¿no? Porque por un lado un gobierno nacional que tiene un color que ya sabemos, y el Estado provincial que tiene otro, y eso genera como que entre los mismos agrupaciones de SUTEBA, diferencias, ¿no?, que bueno, que se van dirimiendo a medida que se van generando. ¿Cuál es el problema o la pata que más te preocupa? Vos recién decías lo de infraestructura, lo de condiciones laborales, y la verdad que uno semana a semana se entera de algún caso de alguna docente que, no sé, bueno, viene el verano, que no hay ventilador, que tienen que abrir las ventanas, que no alcanza, que los chicos se mueren de calor. En invierno, el tema de la calefacción, techos complicados. Digo, ¿qué te alarma más? ¿Eso, la cuestión salarial, la poca bolilla que le da el gobierno nacional? Y todo tiene que ver con todo, porque esto que vos decís es recontra acertado. O sea, porque llega el verano y los ventiladores o no andan, o bueno, o andan y el ruido que hacen, porque son grandes, hace que dar una clase sea casi imposible por el ruido que hacen. En invierno la calefacción que siempre llega tarde, ¿no? O sea, algunas escuelas quizás son afortunadas y podés trabajar en condiciones de invierno, digamos, bastante amables, pero en la mayoría no. Por lo menos en las que yo conozco, muchas no tienen calefacción, o la tienen rota, o vienen a instalarlas más tarde en primavera, no sé. Entonces, esto está atravesado por la condición misma de los alumnos y las alumnas, ¿no? El tema de la alimentación, de los problemas que se genera a partir de la pobreza, ¿no? Crece la pobreza y crecen un montón de problemáticas y de cosas que vos tenés que estar no lidiando, pero tenés que estar trabajando con eso, intentando dar una clase lo más honestamente posible, digamos, ¿no? Porque, y no, por ejemplo, no sé, faltantes de papel higiénico, jabones, y tener que hacer una colecta entre los docentes para que haya, ¿no? Eso parece algo menor, pero en realidad no es una escuela sola. Los que tenemos varias escuelas tenemos que ir atravesando esas situaciones en diferentes escuelas. Entonces tu salario es parte de que el sistema funcione, el sistema educativo. Entonces aparece esto que vos decís, la calefacción, el ventilador, los salarios, aparece este intento de querer instalar que la educación sea esencial, ¿no? De lo que se habla mucho. Y que lo es, pero políticamente lo que se busca es que no pueda haber una medida de fuerza por un reclamo salarial, por ejemplo, y que haya que seguir dando clases igual. O sea, quitar el modo de protesta para dar esa disputa y poder llegar a conseguir alguna reivindicación. Tal cual, porque hay que separar, ¿no?, el sentido de lo esencial, hay que separarlas, ¿no? Porque una cosa es que la educación sea esencial como derecho, y otra cosa es que sea esencial en términos técnicos laborales, ¿no? Como se puede declarar esencial la salud, por ejemplo. No sé, una de las partes que dice, o que decía el decreto ese que iba a salir, era asegurar un 75% de docentes, ¿no?, cuando hay paro, alguna medida de fuerza. O sea, ¿cómo se para respetar un paro y a su vez tener el 75% de la planilla de docentes en la escuela? Es una locura, ¿no? Y va en contra del derecho a la huelga, básicamente. De la Constitución, y de la más ni menos. Sí, tal cual. Y además, una de las maneras que tenemos los docentes, las docentes, para poder visibilizar las problemáticas que pasan todos los días. Lo que pasa es que esto va en automático. A ver, pasó lo de Sandra y Rubén, lo de la garrafa. La explosión en Moreno y las muertes. Y ahí nos dimos cuenta de que las escuelas están en situaciones decadentes. Yo trabajé en Merlo, por ejemplo, y me tocó trabajar en lugares muy
muy terribles en términos de estructura, ¿no? O sea, de una destrucción de lo que es la escuela como edificio, ¿no? O sea, yo ya sabía que eso pasaba, todos sabíamos que pasaba, pero en esto de ir siempre para adelante y de no discutir la educación y las condiciones laborales pasan estas cosas. O docentes atacados, agredidos, violentados, ¿no? Sumado a la exigencia misma de lo que tiene que ver con lo pedagógico, ¿no? El mayor trabajo. Un docente, no sé, que por ahí tiene que tomar 3 cargos, 3 turnos para trabajar. Y termina la noche. Después tiene que seguir trabajando, para después levantarse temprano, para dar una clase digna cuando va a trabajar. ¿Cómo llega ese docente a la noche? Que debes haber preparado previamente en tu casa. En tu casa. Si es que te quedó algo de tiempo. Y vida, ¿no? Y si tenés hijos o hijas o lo que sea, ya está. Entonces, como que siempre vemos al docente como el responsable, el que tiene de rehén a los chicos, se decía en un momento, ¿no? Pero, ¿cuántas cosas hacen o hacemos los docentes y las docentes para que estos pibes tengan un lugar de contención, entre otras cosas, ¿no? Entonces, atravesado por la infraestructura de las escuelas, por el salario indigno de pobreza que estamos recibiendo, bueno, qué sé yo, que se te llueva dentro de una escuela y que tengan que poner baldes. Facundo, una consulta, como docente. Si vos sabés que tal alumno, tal alumna tiene un problema en la casa, porque lo conocés ahí del barrio, o que sabés que lamentablemente no tiene todas las comidas, como docente, ¿qué posición tomás? ¿Bajás el nivel de exigencia? ¿Entendés que no rinda como alumno como tal por todas las circunstancias que lo rodea? Bueno, eso es la realidad. Lo que vos describís es la realidad. O sea, no, lo pongo como ejemplo porque sé que es lo que pasa. Pero claro, pero digo, quiero decir, es con lo que trabajamos todos los días. Entonces, vos intentás dar una clase, porque es la educación pública, defendemos la educación pública, obviamente. O sea, particularmente, y creo que el grupo al que yo estoy representando hoy, estoy seguro de que están orgullosos de pertenecer a la educación pública, ¿no? Porque además sabemos que muchos de los pibes que van a la escuela pública son de clase trabajadora, y muchos de los que somos docentes venimos de ahí. Entonces, la empatía es casi automática, diría, ¿no? Porque en cada pibe que vos estás enseñando, de algún modo te estás enseñando al pibe que fuiste vos, ¿no? Entonces, vas a dar una clase, los pibes tienen que tomar la merienda que toman o el desayuno, y sabés que a veces no alcanza y que hay pibes que tienen hambre y vos tenés que estar ahí intentando ser lo más pedagógico que se pueda y sobrellevando situaciones que son muy terribles. No sé, compañeros que se angustian, ¿no? Yo también entro a una escuela y veo las condiciones y después me pongo a dar la clase y veo lo que tengo que hacer, lo que tenemos que hacer. Es angustiante. Entonces, que encima haya como este ataque constante a la educación, ¿no? Hoy estaba escuchando antes de venir que querían arancelar la educación superior para esa plata dársela a las provincias, una cosa así. La educación pública, ¿no? Arancelarla, digo. ¿Esto es todo lo que se puede hacer por la educación? ¿A quién le vas a cobrar? ¿Quién va a ir a estudiar? O sea, ¿cuánta gente tiene plata para poder pagarse un estudio arancelado? Entonces, es como que todo el tiempo se está atacando al docente y se desconocen un montón de situaciones extremas en las que estamos envueltos y se habla desde ahí. Entonces, ahora el miércoles está esta marcha, ¿no? Que yo creo que va a ser muy grande la movilización. Entonces, digo, ¿cómo se visibiliza en la sociedad la situación en la que estamos pasando? Que no es de ahora, no es este gobierno, obviamente, pero este gobierno acrecentó todos los males que había. Facundo, en ese sentido, casi que una de las primeras medidas que tomó Javier Milei en materia educativa fue disolver el fondo de incentivo docente. Es decir, bajarles un más o menos 10% del sueldo a todos los docentes
con la única partecita del salario del que se hace cargo el Estado Nacional, porque después son las provincias las que afrontan el pago de los sueldos. ¿Cuál fue, entendés, la reacción de la docencia, de los gremios, a esa medida? Y te consulto, ¿estuvo a la altura? Porque uno imagina en otro contexto, y tal vez con otro gobierno, que se llegue y se pode el 10% del sueldo, que en algunas provincias es más que el 10% del sueldo, el Fondo de Incentivo Docente y Conectividad, a uno, es muy subjetivo, pero le da la impresión de que no generó una reacción que tal vez en otro contexto tendría paro ininterrumpido desde la medida hasta que se revierta. Tal cual, sí, compartimos esa mirada que tenés, porque estamos trabajando con encuestas, estamos haciendo encuestas nosotros con la agrupación, en la que una de las preguntas es si llegan a fin de mes, o a qué día del mes te quedás sin un peso, ¿no? Entonces, que mi mamá dice un verso, un dicho que dice: tengo más hambre que maestro de escuela, ¿no? Me decía cuando... Sí. Y mi vieja tiene 87 años. Quiero decir, si mi vieja dice ese dicho, que tiene 87 años, no viene de ahora esto. Pero sí, los últimos años se ha acrecentado muchísimo. Hemos tenido etapas en las que quizás no ha sido tan terrible, pero básicamente viene en decadencia el sistema educativo. Y los salarios son una parte de eso. Y en eso que vos decís, no hubo, yo también comparto, no hubo una reacción inmediata de parte del cuerpo docente en general, ¿no? Porque nos agarra como a contrapierna, o sea, ¿no? Porque venimos con un gobierno nuevo que hasta hace poco tenía un gran porcentaje de aceptación. Entonces yo creo que se juntan esas cosas también, ¿no? Esta expectativa de un gobierno que llega diciendo que va a terminar con la casta, que se terminan los privilegios, la corrupción, que después vemos que no es eso. Y también hay una gran, y hay que decirlo, hay una gran inercia de los dirigentes sindicales de la docencia. Yo no los veo, y nosotros somos críticos de esos dirigentes sindicales, que no quiere decir que estemos en contra de los sindicatos. Queremos dar una discusión donde eso se pueda hablar y se pueda blanquear y bueno, y poner sobre la mesa que la dirigencia sindical no está al nivel de lo que está pasando. Entonces, si vos tenés sindicatos que no te están bancando, o sea, orgánicamente, estructuralmente, el docente suelto le cuesta mucho, al docente suelto le cuesta mucho organizarse o generar un espacio. Y además la contradicción es: ¿por qué si yo pago una cuota sindical? ¿Por qué yo tengo que estar? O sea, es lógico, ¿no? Que yo tengo un tipo o una tipa que me está representando para luchar por mi salario y no está. Entonces, cuando llevamos esta discusión a los diferentes lugares sindicales, sedes sindicales, hay un choque. O sea, empezamos a discutir algo que tiene que ver con lo que vos decís, donde mientras tanto no hay una reacción. Entonces viene un gobierno y te poda los salarios, así como decís, y te saca el fondo el FONID, y quedamos como estupefactos, ¿no? Y creo que eso también viene de un cansancio de la política, ¿no? Yo creo que la política también ha envejecido demasiado y no ha dado respuesta. La política no dio respuesta no está dando una respuesta a las mejoras de la población, porque no solamente la educación, sino la población. Y ahí en ese descrimiento yo creo que entramos los docentes, que estamos cansados, atravesados por muchas horas de trabajo, por situaciones que son angustiantes y penosas, y además esta cuestión de la política que ha fomentado el descreimiento en que a través de la política, que es una herramienta de cambio, no se puede. Entonces creo que estamos en esa situación. Para mi forma de ver, por lo menos yo lo veo así. Te hago dos consultas. Una que es casi que una... Está mal cómo voy a formular la oración, pero bueno, en charlas en familias, con amigos, uno conoce ejemplos y por suerte son los menos, en este caso los docentes. Cuando vos te enterás que en tal cargo, o en tal hora, o en tal materia, en el mismo tiempo hay 3 docentes asignados. Porque uno tomó licencia, porque el otro tomó licencia,
y porque llega un tercero como suplente. Eso no es para rever, porque digamos, el Estado le está abonando el sueldo a 3 personas en simultáneo por un cargo. Puede ser que con una razón lógica, pero también uno sabe que hay docentes que no cumplen como debieran con su función, que afortunadamente son los menos, y también está mal meter a todos en la misma bolsa, como en cualquier profesión, en cualquier trabajo que tenés buenos trabajadores y de los malos. ¿Qué mirada tenés en ese ejemplo puntual? Bueno, obviamente que yo creo que todas las situaciones que no son claras o que generan algún ruido tienen que ser revisadas. Porque si yo tengo una crítica hacia el sistema político o hasta educativo, más que nada el sistema político, ¿no? O sindical, si querés, en base a cuestionar hechos de corrupción o de cosas poco claras o que andan por la ilegalidad, no me voy a hacer el tonto con esto. O sea, lo que yo no quiero es generar digo, estoy educando pibes también y pibas, ¿no? No quiero con mi ejemplo, ¿cómo diría? Legitimar situaciones que no lo ameritan. Hay que revisar esas situaciones porque de eso se habla mucho también. Hay que revisar eso y hay que revisar un montón de otras cosas. Entonces, yo particularmente te puedo decir que lo que a mí me gustaría es que todo eso se revise. Ahora, ¿por qué no se revisa? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Y las sospechas que yo tengo siempre es que, bueno, hay otras cosas, ¿no? Porque si reviso eso también tengo que revisar otras cosas. Tengo que revisar que vos vayas a dar clases y no tengas tizas, por ejemplo. O que las tizas las tengamos que comprar nosotros. O bueno, qué sé yo, esto que te decía, a veces comprar azúcar y yerba y té para que los pibes tengan para la merienda o el desayuno. O comprar desodorante de piso y lavandina, hacer una vaca entre... ¿no? Entonces es como que yo digo, mi sensación es que si uno se pone a revisar, tiene que empezar por ahí, por lo otro, por licencias, por lo que sea que tengan que pueda ser cuestionable. Y no sé a quién le conviene y a quién no le conviene. Y eso a mí ya me excede, porque digo, estoy de acuerdo, revisemos lo que está mal, o lo que aparentemente está mal. A ver si está mal también, ¿no? No lo puedo decir ahora, pero digo, si está mal o si merece ser revisado, que se revise. Y también revisemos lo otro. Digo, revisemos todo. Sí, obvio. Y mejoremos, ¿no? Y después otra cosa que por ahí, si vos en tu familia no tenés un docente, una maestra, de cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria, y por ahí no lo tenés claro, por lo menos en mi situación personal, la gente que conozco que se dedicó a la docencia, que ya está jubilada, terminan con problemas de salud, desde físicos hasta psicológicos. Y ya conozco un montón de ejemplos. Y digo, bueno, acá algo evidentemente hay que revisar, porque no puede ser que docente jubilado que conozco o maestra jardinera que conozco, que después termina con problemas de salud crónicos. No son de gravedad, obviamente, pero a ver, hernias, cansancio, bueno, pongo un montón de ejemplos, ¿no? Bueno, mira, esto que vos decías, esto de revisar licencias, ¿no? Están apareciendo las situaciones que son atípicas, digamos, que me cuentan compañeros que necesitaban un día para, no sé, les pasaba algo y se tomaban un día y el sistema le arrojaba 3 o 4 días. Entonces, eso no es algo que el docente genere, quiero decir. Hay una estructura que está por encima nuestra, ¿no? Que es el sistema de licencias, que tendrá que ver con los departamentos en La Plata, que son los de educación. Entonces, atravesamos esas situaciones también. Entonces vos decís, bueno, no sé, un hecho particular. Yo sufro ataques de vértigo, ¿no? Y me ha angustiado bastante al momento de dar clases en algunos lugares. Y hablo con un compañero me dice, y a mí me pasa lo mismo. Hago terapia porque la situación me está... O sea, sí, pasando por arriba. Por arriba. Entonces, si yo tengo 47 años, ¿cómo voy a llegar a los 55? Y cuando yo veo maestras que para mí son como el gran monumento nacional, las maestras y los maestros, ¿no? Porque hay maestras que trabajan 2 turnos y van a la casa y siguen trabajando
y postergan su familia. Entonces, pensar que esa gente, los profes también, ojo, no digo que no, pero para mí, porque yo tengo algo particular con las maestras, ¿no? Y que vos me digas que esa gente, por ejemplo, como dicen a veces, que duele mucho, que te digan, ¿tiene a los niños de rehén? O sea, ¿cuánta perversidad puede haber en eso? En decir que una señora, una chica que está trabajando, que encima después tiene que hacer regalos para el Día del Niño y no sé qué, y para las salidas, y poniendo plata de su bolsillo, ¿esa gente realmente puede tener a los niños de rehén? Entonces, claro, no se cuida el docente, y es donde cae todo, donde recae todo. Hay un problema político, el docente está ahí en la clase. Hay un problema, no sé, de otra índole, el docente está en la clase. Vos absorbés todo eso y explotás, reventás. Encima un sistema que no te protege, ¿no? Un sistema educativo que no protege al docente, porque el docente generalmente siempre está visto como culpable de algo. Entonces, yo me acuerdo, era chico, en mi casa me decían, no, si la maestra te dijo tal cosa, tenés que... Palabra santa. Sí, tenés que mejorarlo. Porque era como un padre y una madre fuera de la casa. Se invirtió la carga, ¿no? Ahora va el padre o la madre y prepotea al docente porque lo desaprobó. Sí, o le pegan, o los insultan, o los maltratan. No sé, ¿en qué trabajo vos tenés que pagar por tus materiales? Vos vas a una fábrica, yo he trabajado en alguna fábrica y no he tenido que yo llevar los alambres y la soldadora para hacer mi trabajo. Y en las escuelas sí, o sea, vos querés hacer una actividad, yo soy profe de teatro, quiero hacer una actividad con los chicos y tengo que llevar tijera, no sé, colores. Por ahí si tengo que hacer laburos con cartón, me pongo a cartonear, a juntar cartón o le saco a las porteras. O sea, y nosotros somos los que tenemos a los chicos de rehén. Entonces creo que la gran discusión es esta, ¿no? Es salario, infraestructura, condiciones laborales, bueno, revisar un montón de cosas, pero revisar de verdad y empezar a pensar por qué los recortes siempre vienen en educación, ¿no? O en los jubilados. ¿Por qué pasa esto? ¿No hay otras maneras de que los números lleguen? No hay manera de que los números provinciales, nacionales se cubran, pero no, hay que recortar en educación. Y entonces ahí es donde uno ya piensa y dice, bueno, entonces es una cuestión ideológica. Se quiere un pueblo más bruto. Si antes veníamos bastante mal, ahora se acrecentó toda esta decadencia, y evidentemente para mí, forma de ver, este gobierno muestra la verdadera cara, como si los otros gobiernos no, de lo que se quiere. La última, por lo menos de mi parte. Acá siempre ponemos como ejemplo, porque uno lo ve con familia, con conocidos, que por lo menos este año muchos alumnos que iban a una escuela privada, los padres no podían solventar la cuota, la matrícula, y tenían que pasar a una escuela pública. ¿Conocés muchos casos? Entre tus colegas lo están viendo, lo están notando, y obviamente que esto repercute ya en un sistema de educación pública que venía a los tumbos. Si le agregás la superpoblación, y la cuenta no me da. Bueno, mirá, yo he trabajado en escuelas donde he trabajado con 50 chicos. ¿En un solo curso? En un salón, sí. Bueno. Y no ha sido un solo... O sea... Casi que el doble de lo permitido. No fue una excepción, digamos. Cuando vos vas a trabajar cuando vas a empezar a estudiar, te dicen, un aula promedio tiene que haber 20 a 25 chicos para dar una clase. Bueno, acá, me acuerdo un día hice un chiste y digo, bueno chicos, qué pocos que son. Sí, porque hoy somos 47, yo hice un chiste. ¿Pero cuántos son? 50. Entonces, y yo intentando dar una clase de teatro con 50 chicos que ocupaban todo el salón. Que si vos lo sacás, y bueno, me pasó que había que bajar una escalera, dije, bueno, yo no puedo dar la clase acá, tengo que ir al patio. Con un montón, bueno, cuando hablamos de locura en el docente, en esto que se dice que ningún docente nace loco, vos tenés que estar solo frente a 50 chicos que decís, bueno, para dar la clase bien, lo llevo al patio. Si alguno tiene un tema en la disciplina del comportamiento, sonaste, porque tenés que estar con
con los ojos en 49 chicos y uno que es... En revoltoso. Entonces, bueno, y me pasó una vez que se cayó un chico por la escalera, no se hizo nada. Pero yo me asusté y volví para adentro. O sea, no es que se rompió la cabeza, digo, se tropezó, medio que se cayó. Y vos decís, no, esto, no. Porque 50 personas en una escalera, más de uno se va a caer. Entonces, estamos en esa situación, en esas condiciones, y me olvidé de la pregunta. No, lo del ejemplo de que uno conoce muchos casos de que el papá, la mamá no puede pagar la cuota del colegio privado y lo pasó a un colegio público. Claro. Si ustedes como docentes lo ven, si es así, si Bueno, los asusta el porcentaje, la cantidad de chicos que están viviendo esta situación. Yo he visto casos, no he visto algo masivo. No he visto algo masivo. Pero sí veo casos de chicos que vienen de escuelas privadas, sí, eso lo veo. Pero quiero decir que también, previamente en algunos distritos, se labura con muchos pibes, con muchísimos pibes en los salones. O sea, es casi como increíble. O sea, y también en las privadas. Conozco alguna del San Cayetano que hace un par de años tenía también un curso de secundaria 40 y pico. Sí, bueno, pero igual es como, a veces no depende tanto de la cantidad de chicos, porque también, como te decía, esto de que había 50 chicos. Pero no estaba bueno. No, pero te quiero decir esto. También había un salón donde había 20 chicos en un salón que era la mitad de esto. Entonces, si te pones a ver, en proporciones es equivalente, ¿no? Tener 20 pibes apretados o 50 apretados es como que estamos al límite de todo. Y que cuando te dicen que no hay que abrir universidades, que no hay que quieren cerrar escuelas, ¿no? ¿Dónde tienen la cabeza la gente esta, no? Digo, porque escuelas para mí faltan. O sea, faltan. Y si hay, bueno, pero si también tenés políticas que alientan a que los pibes que están en privada se pasen a la pública, es como un gran, no sé, de acá a un año no sé cómo va a ser todo, pero esto, ¿no? Venimos muy complicados y si se empiezan a pasar pibes de las privadas, que es posible que lo hagan mayormente, porque también esto recién empieza, ¿no? Yo creo que vamos a ese lugar, para mí vamos a ese lugar, al que los pibes de privada pasen a la pública. Y bueno, y ahí no voy a hacer futurología, pero me parece que viene muy complicado. Facundo, te agradecemos mucho la visita y te consultamos por la movilización de este miércoles, que viene un poco a replicar la que fue la marcha federal universitaria. Fundamentalmente ese fue el germen, sí. La educación superior, pero que los tiene plegados como sistema educativo en general del país. Tal cual, ahí no vamos a conceder nada, quiero decir, estamos todos encolumnados no importa que sea la universidad, digo, es parte de la educación pública, es parte fundamental, ¿no? Como cualquiera de las... Además el tema salarial los atraviesa a todos, al de primaria, secundaria, universidad. Ahí estamos todos. Y creo que también es una buena manera de que, porque una vez hablábamos y yo les decía a mis compañeros, compañeras, que muchas veces el nivel universitario tiene como otro estatus a la hora de la movilización o de la marcha o el reclamo, ¿no? Y hay como una distinción, como una división de por qué la educación pública es solamente la primaria, la secundaria o los jardines. Es mi mirada, ¿no? Sí. Y como que la universidad siempre queda por fuera de lo que es un reclamo por educación. Y esta vez, y creo que ya viene pasando hace rato, que eso está cambiando. Y me parece que es algo positivo, digo, porque que en un reclamo por la educación estemos todos, yo como profe de secundaria y de primaria y otros compañeros también de primaria y secundaria, estemos apoyando ahí, que bueno, es una manera también de ser solidarios en algo que nos obliga a ser solidarios también, ¿no? Porque no es que uno va porque a veces te dicen, bueno, no hay paro, ¿no? Porque una de las cosas que se dicen a veces, no quieren trabajar, los docentes se van al paro porque no quieren trabajar, ¿no? En realidad queremos trabajar en mejores condiciones. Y no solamente trabajar en mejores condiciones, queremos que los hijos de los padres y madres que van a las escuelas en las que trabajamos estén mejor. Cuando vos tenés un calefactor que está encendido en tiempo y forma y no en septiembre,
vos querés que ese pibe no pase frío. Cuando vos peleás para que el pibe tenga la merienda y el desayuno digno, estás peleando para que el hijo de esa persona, que como dicen, a veces tienen a los hijos de rehén, pero nunca los tenemos como estudiantes de algo que es importante, fundamental para la formación de un ser humano, digo, ¿no? Esos somos nada más los que toman de rehenes. Entonces, en este reclamo creo que engloba todo. Engloba las condiciones laborales, salarios, las condiciones en las que los pibes y pibas van a estudiar, engloba la tranquilidad de los padres. Saber que tienen una escuela que es segura, también hace que el padre o la madre esté segura y tranquila. Yo tengo una hija también, entonces, si yo voy a llevar a mi hija a una escuela donde los techos se caen, y a mí me ha pasado eso, que he llegado a una escuela, yo trabajaba en Merlo hace como 17 años atrás, un poquito menos, y digo, no vino, no sé, González, pone, no me acuerdo ya el nombre, un nene, no, porque se le cayó el ventilador en la cabeza. Y se lastimó, no se lastimó, pero lo llevan al hospital. Y bueno, a la hora de que un docente se ponga loco, es por esto, ¿no? Por estas situaciones que muchas veces la gente no sabe. Entonces nos enteramos cuando explota una garrafa. Y bueno, si ese es el parámetro para enterarnos de cosas que pasan, estamos muy complicados, muy complicados. Es terrible, para mí es trágico, ¿no?